título de nuestro proyecto es Osciloscopio y analizador de espectros para audio con SP32S3 y para el curso de procesamiento digital en señales en tiempo real. Ya, una breve introducción de por qué del proyecto, ¿no? Como se puede observar, hay una cadena del sistema, está diseñada para mantener la integridad de señal de extremo a extremo. Podríamos decir que esto es un desafío tecnológico porque en la carrera de telecomunicaciones el análisis de señales acústicas en tiempo real ha sido un hito histórico. Ya, siguiendo con la cadena del sistema, que empezamos por el micrófono INMP 441, está diseñada para mantener la integridad de la señal de extremo a extremo. Primero, la adquisición elimina por completo la degradación del ruido analógico, gracias a la digitalización directa en el micrófono mencionado, que transmite datos mediante el protocolo I2S. Segundo, el procesamiento embebido local. Nuestro microcontrolador podría darse como un sistema embebido. Es ejecutado por el SOC del mismo microcontrolador que es el SP32S3. Este aprovecha sus extensiones vectoriales para calcular la famosa transformada rápida de Fourier y renderizar gráficos inmediatos en una pantalla local ILI 9488, que se va a mostrar más adelante, donde se puede visualizar la forma de onda y el espectro. Ya bueno, finalmente para una visualización delegamos los datos crudos en una estación de trabajo mediante una comunicación serial de alta velocidad para que se pueda ver en tiempo real, donde una interfaz multihilo desarrollada con Python y una librería de Python que es la PyQt simula un entorno de medición interactivo. En teoría es un osciloscopio tal cual digital. Ya. Bueno, para seguir con la exposición, a continuación detallaré el sustento matemático y los fundamentos del procesamiento digital de señales que hacen posible la ejecución en tiempo real de nuestro osciloscopio analizador de espectros, ¿no? Bueno, primero tenemos lo que viene a ser el micrófono INMP441, el cual es del ADC Sigma Delta, que se conforma por 24 bits. Bueno, comenzamos con la etapa de adquisición de datos. El sistema utiliza este micrófono mencionado, el cual integra un ADC de arquitectura Sigma Delta 24 bits. La gran ventaja de este componente es que no entrega un voltaje analógico, eliminando por completo la necesidad de etapas de preamplificación o filtrado analógico promedios que introduzcan ruido al sistema. El micrófono entrega palabras digitales directamente mediante el protocolo I2S. Bueno, físicamente el formato de la palabra I2S es de 32 bits, donde los bits del 31 al 8 contienen los 24 bits de audio útil, y los 8 bits menos significativos se rellenan con 0. Por lo tanto, para extraer el valor real de la muestra en el ESP32S3, aplicamos el código un desplazamiento aritmético de 8 bits a la derecha, el cual es int32t val, no, el cual es este código que se muestra aquí. Bueno, a nivel teórico, el ADC opera internamente con sobremuestreo mediante un cuantizador de 1 bit y un filtro decimador digital. Reduce la tasa de muestreo final a una frecuencia de muestreo de 16 kHz, aplicando técnicas de noise shaping para desplazar el ruido de cuantización fuera de la banda de intereses. Bueno, seguimos siguiendo para garantizar un procesamiento sincrónico e interrumpido. La comunicación digital se rige bajo la tasa de reloj de bits calculado mediante la fórmula presente, el cual es la frecuencia del bit clock, el cual, bueno, el núcleo de accesibilidad en tiempo real radica en el uso de DMA, Direct Memory Access. El periférico I2S del microcontrolador gestiona los relojes automáticamente y el DMA transfiere las muestras directo a la memoria RAM sin intervención alguna de los CPU. Esto nos va a otorgar dos ventajas críticas. Primero, elimina el jitter o latencia variable que distorsionaría el cálculo del espectro. Y segundo, mediante una configuración de cola circular de 8 buffers de 64 muestras cada uno, la CPU queda completamente libre para ejecutar los algoritmos pesados de la FFT, mientras el hardware sigue recolectando audio en paralelo. Ahora viendo un poco más de forma más teórica, la transformada discreta de Fourier. Bueno, el análisis frecuencial se basa en la transformada discreta de Fourier expresada matemáticamente como la fórmula que se presenta aquí mismo, ¿no? Para un tamaño de ventana de n igual a 1024 muestras y una frecuencia de muestreo de 16 kHz, obtenemos una resolución espectral exacta de 15.6 Hz por cada bin de frecuencia. Si implementáramos la DFT de forma directa, la complejidad computacional sería de orden O, demandando más de 1 millón de operaciones matemáticas por bloque.
algo que es realmente inviable en sistemas embebidos. Por ello, recurrimos al algoritmo de Cooley-Turkey de Radix 2, reduciendo la complejidad a un orden de O n logaritmo de 2n, lo que equivale a solo 10.240 operaciones. Gracias a la FPU por hardware del ESP32S3, ese cálculo nos va a tomar muy poco, solo 0.43 milisegundos. Además, al procesar señales puramente reales, aprovechamos la propiedad de la simetría hermítica. La mitad superior del espectro es un espejo del inferior, por lo que descartamos los componentes redundantes y trabajamos únicamente con los 512 bins independientes. Y para acabar lo que viene a ser la parte teórica, finalmente identificamos un cuello de botella matemático en la transmisión de datos. Transmitir 16.000 muestras por segundo formateadas como texto ASCII con comas de separación requiere un ancho de banda de 128.000 bytes por segundo. Sin embargo, nuestro enlace serial configurado a la velocidad máxima estable de 921.600 baudios bajo protocolo UART8N1 solo dispone de 92.160 bytes por segundo útiles. La teoría nos demuestra que el flujo continuo de muestras individuales es imposible, por lo que implementamos matemáticamente el empaquetado en chunks de 480 muestras equivalentes a bloques discretos de 30 milisegundos de audio para estabilizar el eh, throughput real. Bueno, viene a ser la metodología. Pasando a la metodología de implementación, la arquitectura física se divide en tres bloques integrados. El procesamiento local recae sobre el microcontrolador ESP32S3 integrado con el procesador Extensa LX7 Dual Core corriendo a 240 MHz con unidad de punto flotante activa. Bueno, para la habilitación local inmediata en campo, acoplamos una pantalla LCD de TFT de 3.5 pulgadas controlada por el driver ILI 9488 a través de un bus SPI maestro optimizado a 40 MHz. El gran desafío de hardware aquí fue que refrescar la pantalla completa degrada drásticamente los cuadros por segundo, tomando entre 2 y 5 milisegundos por frame, debido a la serialización del bus. Bueno, como solución utilizamos una librería, la cual es TFT-SPI, e implementamos la técnica de Dirty Rectangles, actualizando únicamente los píxeles de las líneas que cambian de posición en el oscilograma y el espectro, consolidando una tasa fluida de 20 a 30 FPS en el display. La metodología del firmware embebido se estructuró de manera secuencial en cuatro etapas críticas de software. Primero, la captura de DMA. Mediante la función nativa I2SRead, el sistema extrae de forma directa las muestras desde el hardware al buffer en memoria RAM sin consumir ciclos de procesamiento de la CPU. Luego tenemos el preprocesado, ¿no? En el cual vamos a aplicar el bit shifting a la derecha para recuperar el formato limpio de 24 bits. Seguimos con el FFT y magnitudes, en el cual ejecutamos las subrutinas de librería en Arduino FFT, calculando primero la ventana de Hanning para mitigar el desbordamiento espectral. Y por último tenemos las barras espectrales, ¿no? Donde el firewall agrupa los bins resultantes en 96 barras mapeadas en escala logarítmica, que cubren de 80 Hz a 8 kHz. Bueno, mostrando la parte física de resultados, acá tenemos donde se puede apreciar la pantalla. Acá primero tenemos la parte de frecuencias y la parte donde está el analizador de espectros. De esta manera podemos evidenciar cómo está primero la forma de onda y abajo está lo que viene a ser todo lo del espectro. Ahora a lo que viene a ser la interfaz Python. Para llevar el instrumento a un nivel analítico de laboratorio, la metodología se extiende hacia una estación de trabajo a través de una interfaz de software, la cual fue desarrollada en Python. Bueno, en la computadora, un script optimizado en Python recibe y decodifica las ráfagas. Para evitar congelamientos en la interfaz gráfica, se diseñó una arquitectura multihilo basada en las librerías PyTgraph, que destaca por su bajísimo consumo en recursos al renderizar gráficos en tiempo real. Bueno, el software de la PC acumula las muestras de un arreglo dinámico hasta completar las 1024 requeridas, aplica una ventana Hanning y ejecuta la transformada rápida utilizando el módulo optimizado. CPFFT. Esto nos permite graficar de manera simultánea un oscilograma con zoom dinámico, automático y un analizador de espectros calibrado rigurosamente en escala de decibelios.
extrayendo además métricas instantáneas como la frecuencia dominante, el periodo exacto de la onda y la amplitud de pico en porcentaje de escala completa. En la interfaz podemos visualizar cada uno de estos aspectos en la interfaz hecha por Python. Bueno, en la parte de los resultados hemos hecho distintas pruebas con turnos puros y análisis de desempeño. En esta tabla se puede visualizar las diferentes pruebas con la frecuencia respectiva, ¿no? De 100 Hz, ondas claramente separadas, 200 Hz, sinusoide limpia y amplia, 440, una nota LA, tono de referencia, 500 Hz, pico espectral bien definido, 1 kHz, rango ideal en el micrófono, 1,5 kHz, espectro limpio sin armónicos, 2 kHz, ciclos comprimidos pero visibles, 3000 kHz, límite práctico de forma de onda y 4000 kHz solo espectro. Y una de las pruebas más valiosas que hemos hecho es de la voz humana, que es una señal compleja de múltiples armónicos. Vamos a visualizar los resultados, donde se puede apreciar en el interfaz cuando hemos emitido una onda sinusoidal de 4 kHz, en el espectro sale un pico en la frecuencia de 4, respectivamente en la de 3 y respectivamente en cada frecuencia. Donde se puede ver en la voz humana, la frecuencia es variable, ¿no? Pero como hemos puesto un intervalo de la frecuencia de 85 a 255 Hz. Eh, para. Ya. Bueno, en la discusión tenemos el análisis del sistema. Primero hay que recalcar las ventajas del sistema. Eh, Destacamos la accesibilidad, ya que logramos que un instrumento de nivel profesional con componentes que se encuentran fácilmente en el mercado, eh, accesorios electrónicos como un micrófono o el SP32S3, que es algo accesible, llegue a ser la de un modelo profesional, lo que facilita la subreplicación. Técnicamente, el sistema logrado en tiempo real verdadero gracias al uso del hardware DMA, liberando la CPU para que el error frecuencial sea insignificante, menor al 5%. Además, la arquitectura dual del SP32 nos da la mejor de dos mundos, la inmediatez de la pantalla para el campo y el poder ver la interfaz en Python. También tenemos que recalcar las limitaciones identificadas. El ancho de banda, el límite es de 15 kHz, no lo impone el microcontrolador, sino la respuesta física del micrófono. El cuello de botella visual, ya que el bus SPI es rápido. Ya también está el threshold de muestras, o sea, la médula del proyecto, ¿no? Nuestra configuración es de 1024 puntos, nos dando resolución de 15 Hz con una ventana de tiempo de 64 milisegundos. Ya, la escala logarítmica en frecuencia, la picoacústica, ¿no? ¿Por qué usamos 96 barras en escala logarítmica y no lineal? El ojo humano no percibe la música de forma lineal, lo percibimos por octavas. Y ya, vamos a las conclusiones. Para finalizar nuestra presentación, queremos compartir estas 6 conclusiones, ¿no? La viabilidad y el costo. Hemos implementado con éxito un osciloscopio y un analizador de espectros en tiempo real utilizando la arquitectura del microcontrolador. Lo más destacable es que el rendimiento es de grado profesional. El cumplimiento de la fórmula del teorema de Naisquick, basándonos en el teorema, una frecuencia de muestreo de 16 kHz. La eficiencia algorítmica y la importancia de la ventana de Hamming. Bueno, y también en las conclusiones tenemos que resaltar las fallas, ¿no? El cuello de botella del bus, la técnica de Dirty Rectal que permite manejar entre 20 a 30 FPS en la pantalla del LED. La arquitectura dual de la transformada y el Python amplía las capacidades del instrumento suavizado en zoom dinámico, periodo en tiempo real y análisis avanzado de las bandas espectrales. Ya. Bueno, acá visualizamos la interfaz, ¿no? Con una aplicación que emite señales a cierta frecuencia, vamos a emitir una señal de 1 kHz y vamos a ver los parámetros que se llega a ver en la interfaz. También, si se puede visualizar acá en la interfaz, llegamos a ver primero en el espectro, ¿no? Vemos el pico de decibelios, la frecuencia dominante, el periodo y el buffer. En la forma de onda podemos ver la amplitud en cuentas ADS, que es en la señal sonora, en la señal acústica. También en el porcentaje de FPS. Y bueno, vamos a emitir la señal.